Llegó un día a una Ucrania en paz y se levantó al día siguiente en una Ucrania en guerra. Podría parecer el inicio de una novela de Tom Clancy, pero es la vida de nuestro protagonista de hoy en Crónicas de la Estepa Rusa, el periodista del País, Luis de Vega. Él mismo recuerda cómo se vivieron los primeros días de la invasión y el miedo a que aparecieran por las calles de Kiev los tanques rusos. Sus crónicas y sus fotografías se han convertido en un elemento único e impagable para describir un conflicto que le pilló por casualidad. Todo esto y más en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas. Y hoy, como siempre suele ser habitual aquí, tenemos otro lujo, un lujazo de periodista, Luis de Vega, de lo mejor que se puede encontrar en este momento en la prensa española, reportero, periodista del País. Bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí, encantado de escucharte, porque eres de las personas que has estado ya varias veces en Ucrania desde que empezó la guerra. Has estado ya unas cuantas veces, ¿no? He estado 4 veces, en total 6 meses, y en los próximos días me vuelvo la quinta para allá. Y además, por lo que me has comentado antes, te pilló, o sea, llegaste al límite en el último momento. Llegó que algunos se mosquearon de lo apurado que llegué. Mi avión fue uno de los últimos en aterrizar en Kiev en la tarde, noche del miércoles 23 de febrero, y caí prácticamente como paracaidista. Era la primera vez en mi vida que iba a Ucrania, y si quieres como anécdota te diré que aterricé yo, pero no aterrizó mi maleta, y una de las chicas del aeropuerto me dijo: mañana jueves puede usted tranquilamente a mediodía venir a recuperar su maleta. Algo que nunca sucedió. Mm. Venías, imagino que ya venías en el avión pensando en la posibilidad de una guerra, pero ¿tú eras del club de los que pensaba que era una medida de presión de Putin o eras del club de los que va a haber guerra? No, yo no venía pensando en una guerra. Yo venía, la titular en el País en la cobertura de Ucrania, era mi compañera María Sauquillo, que estaba basada en Moscú, pero llevaba ya muchas semanas en Ucrania. Es verdad que había cierto ruido de fondo, pero yo venía pues 10, 15 días a echarle una mano en ese ambiente, podríamos decirle, no tanto prebélico, sino como de tensión, ¿no? De fuerzas militares en la frontera, y de Estados Unidos como casi deseando que hubiera una invasión, ¿no? Porque la gente decía: oye, que Biden diga que va a invadir, uno que tiene que poner en duda que realmente vaya a invadir, y realmente no venía pensando en que, fuera a cubrir un conflicto armado, y mucho menos que fuera a estallar en la primera noche, nada, a las 2 o 3 horas de yo acostarme en la cama en un hotel de Kiev. Fue una sorpresa, pero al mismo tiempo, bueno, le coloca a uno en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Que muchas veces es lo que ansía un periodista, ¿no? Es decir, eh, yo de repente tuve numerosas llamadas y mensajes de colegas que se tuvieron que poner sobre la marcha para tratar de llegar a lo largo de 2 o 3 días al lugar en el que yo estaba. Y bueno, algunos casi se mosqueaban, ¿no? De, oye, demasiada casualidad. Puede ser demasiada casualidad, a veces pasan, pero para que uno le toque la lotería hay que comprar boletos. Esos primeros 2, 3 días que fueron críticos, ¿tú cómo los viviste? Pues de manera muy intensa. O sea, te cuenta la cobertura que yo tenía pensada da un vuelco de inmediato. O sea, yo llego con la intención, pues, pues eso, de recuperar mi maleta tranquilamente la noche, la mañana del 24 en el aeropuerto, de acabar el procedimiento de acreditarme ante las autoridades de Kiev, de dar una vuelta por la ciudad, a la que había llegado de nuevas, para, bueno, empaparme un poco del ambiente, empezar a ver a gente, y todo cambió. Es decir, yo estoy durmiendo,
Es verdad que primero me despierto porque mis vecinos de habitación en el hotel están teniendo una noche movida y son primero los decibelios de lujuria los que me despiertan y seguidamente coincide con el discurso de Putin y mi compañera María me llama y dice, Luis, la guerra ha empezado. Yo bajo a mi hotel que está en Maidán y grabo las primeras sirenas y las primeras escenas de atascos de gente abandonando Kiev porque se empiezan a confirmar los primeros rumores de que las columnas de tanques y blindados del ejército vienen de cabeza a la capital. Es decir, no es que se pararan en Chernóbil o a mitad de camino, no, no, venían de cabeza directas a descabalgar el poder del presidente Volodymyr Zelensky. Fueron al mismo tiempo, en esa misma madrugada ya cayó un primer misil en, en la capital, en Kiev, al día siguiente cayó otro y se empezó en esas 48 primeras horas a ver un poco la tónica de lo que iba a pasar, es decir, decenas de miles de personas instaladas en las estaciones de metro y en los refugios improvisados en que se convirtieron los sótanos y los cuartos de caldera de, de la ciudad. El, los últimos autobuses salieron de la estación de la capital en la tarde del jueves 24 y a partir de ahí la principal válvula de escape fue la estación de trenes a donde llegaban decenas de miles de personas cada día, se suspendió la emisión de billetes y muchos de ellos pues se montaban en el primer vagón en el que veían un hueco, simplemente confirmando que iba hacia el oeste, ¿no? La zona un poco más alejada de los combates. Fue tremendo, ¿no? El ver a la gente como su vida se había dado la vuelta como un calcetín y como si ellos mismos fueran protagonistas de una película de la que no querían formar parte, decir, oye, la peor de las pesadillas se está convirtiendo en realidad, es decir, estos tíos se han metido con los tanques y no solo era algo distinto a lo que estaba pasando en el este desde 2014, es decir, en esta ocasión, en muy pocas horas, Putin se había planteado el tomar las riendas del poder en el corazón del Estado que era Kiev. ¿Llegasteis a temer que cayera Kiev? Sí, sí, O sí, digamos, la sensación que había era de que podía caer Kiev. por supuesto, o sea, claro, cuando Ucrania empieza a volar los puentes de las carreteras que llevan a la capital, escuchamos permanentemente los zambombazos y los enfrentamientos, habían pasado 3, 4 días, es decir, hay serias dudas entre los, de hecho, empiezan de inmediato las evacuaciones y los convoys de las distintas delegaciones diplomáticas y se vacía una gran parte de la capital. El alcalde Klitschko va ordenando toques de queda de 2 días, 2 días y medio. Cualquiera en la calle es sospechoso de colaboracionista. Es muy peligroso el andar por la calle porque hay decenas de miles de personas armadas sin ningún tipo de experiencia y te apuntaban a la mínima o en la estación de tren veías a la policía y al cuerpo de defensa civil tremendamente nervioso, el ambiente era que podía caer y que podía haber de inmediato una guerrilla urbana que podía convertir a Kiev en algo parecido a Grozny o lo que hemos visto en algunas batallas urbanas en una gran ciudad en las últimas décadas. Mm. La gente, el pueblo en general, eh, tenemos desde fuera la sensación de que rápidamente se unió, ¿no? Se unió en torno a Zelensky, se unió en torno a, digamos, a sus fuerzas armadas para hacer frente al invasor. ¿Eso es así? O sea, desde allí se veía que la gente hacía piña, o sea, si la gente se presentaba a voluntaria, a las fuerzas de defensa territorial, o no, es una cosa que pensamos desde aquí. No, yo lo que veía es que sí, que la gente de ferrofilas, es decir, el que tenía la más mínima noción militar la ponía al servicio de la patria y yo pude estar en un garito anarquista de Kiev en uno de los primeros días y los propios chavales que tenían su propia brigada
iban al frente y evidentemente ellos decían, hombre, nosotros no tenemos nada que ver con aquella ultraderecha que fundó el batallón Azov en el 14, pero ahora mismo tenemos el mismo objetivo que ellos, es impedir la caída del país. Es decir, eran agua y aceite mezclada, conviviendo y con un mismo objetivo. La gente de private sector, que, bueno, vamos a ver, son ideologías nacionalistas extremas que no tienen nada que ver con los de izquierda, pero inmediatamente todos miraban hacia el lado del que venía el ruso, y el que no tenía ni idea de usar un Kalashnikov o de ayudar en el cuerpo de defensa civil, pues se convertía en conductor o en improvisado logistas, como los taxistas, o en grupos de mujeres que iban a la calle simplemente a llenar sacos terreros o ayudar a repartir y preparar comidas. El que tenía conocimientos de informática, pues ayudaba a organizar listados de Excel donde se podía, en casas para alquilar o en casas para acoger a gente. Todo el mundo arrimaba el hombro de la mejor forma que sabía. Y bueno, sorprendentemente con una dignidad tremenda. Es decir, yo he estado en otros conflictos en los que era todo mucho más caótico. Es decir, cuando las fuerzas de Gaddafi iban tratando de desactivar el levantamiento en 2011 en el este, pues todo era mucho más desordenado, la forma de ir al frente, la forma de replegarse. Y aquí, en unos momentos en los que se habían instalado en la corona metropolitana de Kiev las tropas rusas con combates muy intensos, con cientos de miles de personas tratando de buscar zonas seguras por esas carreteras con los puentes derruidos, pues veías pues que había gente pues que mantenía, entre comillas, la calma en mitad de una enorme incertidumbre. Y en la estación de tren, pues veías tumultos, porque evidentemente todo el mundo quería subirse en el tren, pero no había peleas. Es decir, veías codazos, veías discusiones, pero aquello no eran avalanchas de personas diciendo no me voy a quedar sin el tren. A mí eso me sorprendió porque me costaba ver cómo esta gente guardaba ese hálito de calma y de cordura en mitad de la guerra, sin saber cuál iba a ser su futuro. Imagino que después de pasados estos primeros días de crisis más de crisis total, ¿no? Cuando se empezó a estabilizar un poco, pasadas 2, 3 semanas, tú ya pudiste moverte un poquito por la zona. ¿A dónde fuiste? ¿A qué zonas te dirigiste? Pues mira, aproximadamente a los 2 semanas o así, a mí me piden que salga de Kiev. Yo estoy en plantilla y tengo que obedecer. Y casualmente me salgo hacia el VIP. Y nada más llegar yo al VIP empiezan los ataques en el oeste. Y sucede algo parecido a lo que me ocurrió cuando llegué el 23, ¿no? Yo estaba con un compañero, Nicolás Castellano, de la cadena SER, y me dice, tío, no vamos a querer nadie movernos contigo, porque allí donde vas la lías parda. Entonces, pues fue al poco de llegar al VIP cuando hay el gran bombardeo de la base militar de Yavorit, donde mueren unos 40 militares, y es el momento en el que Putin recuerda a la OTAN que puede acercarse a las puertas de Polonia con sus misiles. Y fueron días muy interesantes cubriendo lo que era la principal vía de escape de los refugiados hacia Europa y, y lo que se estaba convirtiendo en un gran asentamiento de personas que venían de, del este del país, ¿no? De la zona de Mariupol, de Kharkiv, de todas esas zonas en las que había entrado a saco el ejército, estaban siendo muy bombardeadas y estaban siendo acogidas en la zona más segura del país, pero que ya la gente ya se estaba dando cuenta que no había zona totalmente segura, es decir, esa línea del oeste que forman el Lviv, Ivano-Frankivsk y todo esto, pues aquellos días sirvió para ver también que no solamente era Kiev, sino que prácticamente la guerra había salpicado pues a Odessa, Kharkiv, todas las grandes ciudades eran posible escenario de peligro. Y después de ahí vuelves hacia la zona de Kiev, ¿cómo te mueves? Sí,
sí, ahí vuelvo a Kiev. Yo acabo mi primer viaje con la cobertura, con la caída, con la retirada de las tropas rusas de los alrededores de la capital, es decir, cuando consiguen desactivar es la primera gran victoria ucraniana de la guerra, es decir, cuando los rusos se retiran de Bucha, Irpin, Ostomel, Borodianka, Brovary, y se desactiva ese primer intento de Putin de tomar el centro de poder, el corazón de la capital, pero al mismo tiempo nos encontramos ya de cara con lo que había sido un tremendo y durísimo mes de ocupación y de combate, es decir, a la vista ves los destrozos que has podido ver en zonas, pues en otros conflictos en los que hemos estado, donde ha habido bombardeos y ataques, ya digo, Irak, Palestina, Libia, pero el desastre humanitario tremendo, ¿no? Empieza a encontrar zonas minadas, los cadáveres tirados por la calle, la gente en estado de shock porque habían visto cara a cara a la muerte, la gente que ha vivido en los sótanos frente a soldados drogados y alcoholizados que han violado a las mujeres delante de sus familiares, es decir, que han ido un paso más allá de, de lo que es las normas de la guerra, ¿no? A veces nos cuesta recordar que la guerra se rige por unas normas, es decir, el problema es que ahora mismo no hay nadie que controle el VAR y que pare la jugada en el momento en el que sucede algo fuera de las normas, ¿no? Es decir, hay una maquinaria internacional, el Tribunal Internacional de la Haya, que va a tardar mucho en aclarar lo que ha pasado, pero claro, ver en caliente aquello, las fosas improvisadas en los arcenes, en los jardines, en los patios de los colegios, los supervivientes contando cómo sus familiares fueron acribillados en los checkpoints cuando trataban de pasar al centro de Kiev, en escenas que estaban sucediendo a muy pocos kilómetros de los hoteles en los que estábamos durmiendo nosotros, ¿no? Habíamos estado varias semanas rodeando la zona ocupada y, y no habíamos podido casi nadie ver qué era lo que estaba pasando dentro, ¿no? Había problemas con la comunicación y es verdad que entrar en Irpin, en Bucha y ver todo aquello, pues nuevamente, aunque sabemos que las guerras desatan lo peor y lo mejor del ser humano, pero estremece verlo, ¿no? Yo siempre digo que si en una cobertura de estas a mí eso no me supone una descarga eléctrica, el día que yo esté inmune ante eso no volveré. Y pasear por esas ciudades en silencio de las que prácticamente se había ido el 90% de la población y los pocos que se habían quedado estaban, ya digo, totalmente traumatizados, pues periodísticamente creo que está muy bien poder contarlo, pero ya digo, eh, nosotros somos, yo soy un ser humano antes que periodista y tienes un nudo permanente en el estómago. Aún así, volviste, y otra vez fuiste hacia el epicentro, ¿no? Porque si no me recuerdo, me comentaste que te tocó la zona de Izium y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí, luego es verdad que salí unas semanas y volví en mayo a ver un poco cómo la resurrección de esa zona, de la capital, cuando empezó a volver la población, a reabrir los comercios, las empresas, los atascos, ciertamente un poco la vida nocturna, pese al toque de queda, y cómo empezaba a retomarse la vida en esas poblaciones. Pero, pero luego hubo un tercer viaje que coincidió con pues el gran bombardeo de la columna de civiles de Zaporilla y la contraofensiva del ejército de Ucrania en la región de Kharkov a las puertas del disputado Donbass. Y bueno, es verdad que el clima es distinto al del oeste del país. En, en el este estamos mucho más próximos a lo que es el espíritu de la población, que podemos decir más próxima a Rusia, no solo físicamente, porque Kharkiv está a una treintena de kilómetros, que es la segunda ciudad del país de la frontera, sino
que estamos hablando de poblaciones de las que había sido expulsado el ejército ruso y que te encuentras a gente que a pesar de todo lo vivido, de varios meses de estar ocupado, pues le preguntabas y te decía, no, yo quiero, lo que quiero es la paz, ¿vale? Te encuentras gente que le cuesta mucho, Gente cautelosa a la hora. rusohablantes también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero más allá de ser rusohablante, es gente a la que le costaba criticar que, o llamar ocupación a lo que habían sufrido, o decir, es decir, cuando tú encontrabas a gente que decía, nosotros queremos vivir en paz y en calma, en ningún momento decían, hemos estado ocupados y hemos sufrido con la presencia de los rusos, ¿no? Gente que navega entre, entre dos aguas y que probablemente si pudieran expresarse libremente te dirían, a mí no me importaría en absoluto que esto fuera Rusia o que triunfara los planes imperialistas de Putin, ¿no? Y dentro de la misma familia, pues te ves a gente que tienen pues unos primos, unos hijos, unos padres, unos tal, unos instalados en Rusia, otros instalados en Ucrania y obligados ahora mismo de tomar parte. De decir, oye, yo he dejado de hablar con mi hermana porque me está diciendo que todo lo que estamos contando desde el lado ucraniano es mentira, que Bucha es mentira, que Mariupol es mentira. Y claro, ver gente con las familias divididas, gente que acaba por abandonar su primera lengua, que es el ruso, para refugiarse en el ucraniano, porque que lo haya hecho Zelensky, podemos entenderlo como mandatario, que su primera lengua es el ruso y necesita a nivel burocrático o a nivel institucional aferrarse al ucraniano. Pero yo constantemente les digo, no podéis darle munición a los rusos porque el idioma ruso no se circunscribe a Rusia. Y creo que sinceramente os equivocáis dejando de hablar vuestra lengua. Pero claro, es ciertamente comprensible que ellos, ante lo que están viviendo, abandonen el ruso por lo que implica para ellos el idioma ruso. Mm. Pero, insisto, creo que es darle motivos al Kremlin y a la ideología de Putin el hecho de que ellos se refugien en su segunda lengua, que muchos es el ucraniano. Del primer viaje a este tercer viaje, eh, ¿cómo notaste a los iba a decir primero a la gente y luego a los soldados en el frente? ¿Había una moral, había una idea de que podían, ganar? Bueno, desde el principio, desde que te empiezas a encontrar a gente armada con cócteles Molotov, el ardor guerrero le lleva a la gente por lo menos cuando hablas on the record, a decir esto lo vamos a ganar. Y es un poco sobre esa moral se asienta la necesidad de continuar en combate. Es verdad que hay gente que te arroja dudas porque viene muy quemada del frente, ha visto morir a compañeros o se las han pasado canutas, ¿no? Pues porque el frente es el frente y no tiene nada que ver vivir en una población como Kharkov o como Zaporilla, donde caen constantemente los misiles, que vivir en la trinchera. Y hay gente que sale desmoralizada, gente que, pero en general, en esos meses, ya hablamos de 7, 8, 9 meses de guerra, la gente ha empezado a asumir que esto no va a ser tan corto, es decir, que si se produce la victoria, va a ser sobre los rescoldos de un país que va a acabar machacado. Es decir, no sabemos cuándo va a acabar esto, te dicen, pero sí sabemos que el periodo de recuperación va a ser muy largo. Es decir, el país va a quedar minado con la moral, con muchas familias rotas por la separación, con mucha gente muerta, con los sistemas educativos, sanitarios, las infraestructuras muy dañadas y volvemos a lo que contamos en las guerras, es decir, ¿qué va a ser peor, la guerra o la posguerra? Y claro, no hablamos tanto de cuando si pueden estar llevándose ahora mismo negociaciones secretas entre las dos partes que puedan sorpresivamente llevar en los próximos meses a un armisticio o a un alto el fuego, sino en qué condiciones va a quedar Ucrania
para poder seguir adelante, ¿no? Y es muy complicado. Yo creo que esto se va a alargar porque yo no lo mido en términos de guerra, sino también en términos de posguerra. Estamos a punto de cumplir un año. Esta entrevista se emitirá poquito antes, imagino, de ese aniversario. Todos dicen o suenan campanas otra vez de ofensiva rusa, un intento de recuperar. ¿Hasta qué punto tú, que has estado en el terreno, que has visto a los soldados, a los el entrenamiento que tienen, lo ves posible o factible? Bueno, yo sí algo he aprendido desde ese 23 de febrero que llegué, es que hay que mantener esas predicciones o la bolita de cristal en cuarentena, ¿vale? Yo entiendo que hay muchas veces globos sondas o mensajes interesados en un momento en el que el presidente Zelensky y su gobierno piden desesperadamente más armas, más sofisticadas, tanques, aviones. Bueno, hay que ver muchas veces si a nivel paralelo están diciendo, oye, y están preparando una ofensiva del copón bendito para tratar de recuperar el terreno perdido en los últimos meses. Hay que verlo. Yo creo que grandes analistas de la cosa postsoviética se equivocaron a la hora de analizar la invasión y yo trato de ser muy cauteloso a la hora de decir, oye, es verdad, mi compañero Cristian ha estado en los últimos días en la zona del frente que separa a la zona ocupada dentro de la provincia de Zaporilla y es verdad que los propios soldados decían, oye, esto está en calma porque la van a liar en 2, 3 semanas, pero no sabe si realmente eso es un mensaje que se lanza a la comunidad internacional para que se apremien a la hora de mandar armas o que realmente los generales de Putin están preparando pegar un nuevo golpe en la mesa porque claro está que Ucrania con los aliados les está haciendo frente y que el que estaba calificado como el segundo ejército del mundo está encontrando un durísimo hueso de roer. Mm. Eh, Ahora un poquito fuera ya de lo que es tu experiencia, digamos, de la guerra propiamente. Sí, le pregunté a Miguel de la Fuente, al cámara de televisión española, que también está curtido en mil batallas, si esta guerra era diferente. Me explico. La cantidad de información que recibimos a través de Twitter, a través de redes sociales, eh, vídeos, noticias, cualquier cosa, ¿eso la hace diferente? La figura del periodista quizá ha perdido, entre comillas, perdido, entiéndeme, importancia. Bueno, está claro que la revolución tecnológica ha supuesto un terremoto en la cobertura que llevamos a cabo los medios de comunicación de los conflictos, es decir, las redes sociales, los directos, las ediciones digitales de nuestros medios de comunicación. Ahora mismo, Miguel, que trabaja para Televisión Española, pues ya no solamente se centra en el telediario, también se centran en las redes sociales. Televisión Española tiene una página web que a nivel funcional se parece mucho a la de mi periódico, El País. Mi periódico, El País, hacemos vídeos que podemos decir que entre comillas, se parecen a las piezas del telediario que hacen los compañeros de Televisión Española. Las radios también graban en vídeo y tienen página web. Es decir, la revolución digital ha cambiado mucho, exige mucho la inmediatez, es decir, hay que contar en directo lo que está pasando, pero al mismo tiempo no debemos olvidarnos que necesitamos analizar y profundizar Pero, en, por en- ejemplo, en nuestras perdona coberturas. te interrumpa, Luis. ¿Crees que, que esa inmediatez no está perjudicando? Es decir, lo que sale ahora en la noticia o la imagen, a lo mejor dentro de 2 horas ya la gente se ha olvidado. Eso no puede dar sensación de que te atosigan, te agobian con cada vez más y más y más y más imágenes, información. Sí, sí, por supuesto. O sea, es decir, la sobrecarga informativa hace que ahora mismo que el mensaje cale en la gente es mucho más complicado que antaño. Es decir, que una imagen que va en portada de un periódico o que va abriendo una edición digital permanezca en la memoria de nuestra audiencia es mucho más difícil hoy en día. No solamente hay mucho ruido por los rumores, por la propaganda, es decir, el tambor de la propaganda ahora mismo se extiende mucho más rápido y es mucho más potente que antaño gracias a esta revolución digital, pero
para nosotros realizar nuestro trabajo e informar a la audiencia es mucho más complicado que antaño. Por un lado, porque el mensaje está rodeado de mucho más ruido, pues porque cuando tú le has contado algo a la audiencia, ya tus jefes te están diciendo vamos a pensar en lo de mañana, es decir, a la gente no le da tiempo a asimilar lo que lee o lo que ve o lo que escucha. Y por otro lado, también es más complicado hacer temas reposados. Es decir, tú, Juanjo, como periodista, sabes que hay veces que necesitamos un tiempo pues, para sentarnos en una entrevista, estar 3, 4 horas o quedarte 2 días en un pueblo o la fotografía necesita otro tipo de acercamiento que requiere más cuidado con la gente. Es un arma distorsionadora, por así decirlo, que la gente lo ve con más respeto y eso requiere tiempo y dedicación que muchas veces no podemos tener, ¿no? Es decir, está muy bien todo esto que estamos viviendo, esta conversación que tú y yo estamos teniendo ahora mismo, que hace unos años era imposible, pero todo le rodea mucho más ruido, muchas más interferencias y nuestras obligaciones son realmente otras que cuando mandabas el carrete pues desde África en avión a través de una monjita misionera que volvía a casa y a los 15 días tú veías publicada tu foto. Es decir, aquello de que el periódico de ayer envuelve el pescado de mañana, hoy en día es el periódico de esta mañana está envolviendo esta tarde el pescado. Y todo muere mucho antes y para la audiencia es realmente difícil. Yo entiendo que para la gente acabar de entender todo, pues es difícil, pues porque estamos metidos en una avalancha de informaciones y de no informaciones. Eso debe decir, una cosa es lo que tú dices del ruido, ¿no? Seguida se dice, esto es falso. Aunque tú aportes datos, aunque tú des, oye, esto ha pasado, hay vídeos, ¿no? Todo es falso. Al final eso tiene que hacer muy complicado la labor de un periodista, porque tienes que, eh, sabes que a lo mejor hay una parte de la gente a la que te va a leer que no te va a creer, porque sí. Claro, bueno, hablábamos antes, ¿no? Es decir, hay una parte en el lado ruso que dice que todo esto es mentira. Es decir, que lo de Bucha es un montaje que los propios militares, cuando se fueron los rusos, habían ellos ajusticiado a su propia población, que, bueno, pues hay veces que uno siente cierta impotencia. Yo hago un ejercicio generalmente, tú eres muy activo en redes sociales y es de tratar de no entrar al barro en provocaciones, porque eso abre la espita del odio, abre la espita de los troles y ya está. Oye, eres un mierda imperialista y tal. Bueno, pues me parece perfecto. Si soy un mierda imperialista, pues no te voy a contestar, ¿no? Creo que sí, es verdad, es complicado, pero eso nos tiene que llevar a hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Es decir, las nuevas tecnologías no deben impedirnos de acudir a los sitios, lo que tradicionalmente decimos de mancharnos las botas de barro, oler la chamusquina de los lugares atacados, de aproximarnos a las lágrimas de la población, gastar libretas, gastar bolígrafos y disparar nuestra cámara de fotos, ¿no? Yo al hacer un poco las dos cosas de plumilla y de fotero, siempre digo que el ir de redactor me permite cierta distancia muchas veces para ver las cosas, pero que la cámara de fotos me obliga a una proximidad mucho más cercana a los acontecimientos. Y luego es verdad que se acaba retroalimentando. Yo hay muchas historias cuyo texto enriquezco con testimonios o con descripciones por haberme acercado como fotógrafo a la escena, ¿no? Ya digo, toda esta maraña de intoxicación, de fake news, de rumores, nos obliga a nosotros a ser mucho más cuidadosos a la hora de contar nuestras historias. Y bueno, pues entre el ruido de Twitter, de Telegram, de WhatsApp, de directos, de cuántos misiles han caído, bueno, pues tenemos que tratar de citar fuentes que consideremos serias
y bueno, todo eso forma parte del directo. Estamos contando los ataques en directo, los muertos en directo, las ruedas de prensa en directo y tenemos que asumir que esta nueva etapa nos toca vivir así. Yo recuerdo pues a finales de los 90, a las puertas de la segunda intifada, yo estaba en Palestina realizando una cobertura totalmente distinta a la que hago ahora, o incluso totalmente distinta a Irak en 2003. Ahora mismo estamos conectados 24 horas y en 2 minutos te levantan de la cama porque fulanito ha dicho no sé qué, o porque han anunciado no sé cuánto, o porque ha habido un ataque en tal ciudad. Es verdad que yo puedo estar en Kiev, el ataque ha sido en Zaporilla y las nuevas tecnologías sitúan igual de cerca al que está en Madrid y al que está en Kiev al ataque de Zaporilla. Y con eso tenemos que comulgar. El otro día, por ejemplo, había una entrevista que decías, me pareció muy interesante, que no se podía poner en la misma altura a un columnista o un tipo como yo, que habla en un canal de YouTube desde la comodidad de mi casa, a gente como tú, que se patea, que se recorre, que pregunta, que está, que sufre. Bueno, eso evidentemente en cuanto al contenido, pero también en cuanto al maltrato que está sufriendo la profesión. Es decir, hay muchos compañeros freelance que se están batiendo el cobre, que están haciendo coberturas buenísimas y da pena ver a televisiones o medios de comunicación con mucha pasta de por medio que maltratan económicamente a gente a la que le piden un directo en televisión para un programa de millones de personas de audiencias para pagarle 100 euros. Y dice, oye, y el que va a tu plato en Madrid le estás pagando el doble. O sea, por un lado, el no olvidarnos de aquel que está haciendo periodismo sobre el terreno y luego una segunda parte, que es la de valorar económicamente el trabajo. Es decir, no puedes pagarle más al que está opinando en tu plató de Ucrania sin haberse acercado a Ucrania y al que está haciendo el reportaje y que está haciendo un directo desde allí, desde el sótano de un eh, hospital o desde el lugar que acaban de atacar, maltratarlo económicamente. Eso, tenemos ahí otra asignatura pendiente y la profesión, que evidentemente tiene unos porcentajes muy altos de oficio y de que nos gusta, a pesar de muchas veces lo duro que es estar en estos sitios, pero claro, no admite justificación que se esté maltratando económicamente a tantos compañeros. Y dos preguntas para terminar y no te robo más tiempo, que ya te he robado un cuanto. Próximo viaje, planes, ¿se puede adelantar algo? Eh, ¿Qué zona tienes intenciones o tienes en tu cabeza? Bueno, lo que vamos a hacer es, en torno al aniversario, haremos un despliegue, al menos yo creo que un par de personas del periódico. Estaremos en Kiev y estaremos, imagino que en el sur y en el este. Eh, no hemos perfilado todavía la estrategia de dónde vamos a estar unos y dónde vamos a estar otros, pero será muy importante los días antes y después del aniversario al menos tener cubierta la capital, porque bueno, sigue siendo un centro de poder, sigue sirviendo para a nosotros explicar que hemos estado realizando una gran cobertura desde el principio de la invasión y bueno, creo que a veces es importante el recuperar historias, lugares, personajes, sensaciones que ayuden a nuestra audiencia a calibrar un poco qué es lo que ha pasado a lo largo de la guerra. Así es que es probable que veamos nuevos escenarios revisitados un año después para poder ver un poco cómo está viviendo la población. No podemos olvidarnos de los civiles, hablamos del frente de batalla, de los tanques, de las armas, de las trincheras, pero la inmensa mayoría de las personas que sufren la guerra son los civiles y para mí eso sigue siendo un pilar fundamental en mi cobertura. Esté en Kiev, esté en Leópolis o esté en el este o esté en el sur. Y a todos mis invitados les hago la misma pregunta. Si tuvieras 5 euritos y tendrías que jugártelas a cómo terminaría esta guerra, ¿te atreves a dar un...?
poquito de futurología aquí de 3 al cuarto. Bueno, ahí yo he hablado con compañeros míos que ya en noviembre Estados Unidos le empezó a apretar a Zelensky, es decir, te estamos dando muchas armas, pero nos gustaría que esto empezara a acabar, que hubiera un acercamiento. La entrevista que tuvimos Cristian Segura y yo con Zelensky, él dijo, yo no rehuyo la negociación directa con Putin, creo que era la primera entrevista en la que lo decía, siempre y cuando él reconozca su error y abandone las zonas ocupadas. Esa es la condición que pone él. Ahora mismo yo veo muy difícil que Putin, en su orgullo y en su locura imperialista, dé marcha atrás. No descarto que pueda estar habiendo auspiciadas por algún país, igual que el primer gran intercambio de prisioneros con Turquía y con países del Golfo ayudaron a ponerse de acuerdo. No olvidemos que durante toda la guerra, independientemente de lo enconada que estuviera la situación en el frente, ha habido intercambios de prisioneros y por eso yo no descarto que ahora no nos estemos enterando si hay delegaciones de ambos países negociando. Para mí sería la gran sorpresa. Otra cosa es las presiones que pueda haber externas y que hacen vomitar a los propios ucranianos para que cedan. Mm. Y es muy complicado ahora mismo que se cumpla ese deseo de Zelensky de yo no negocio sin la salida de mi país de las tropas rusas y la salida de su país evidentemente implica la península de Crimea. Mm. Pues Luis, no sé qué decir, muchas gracias. Ha sido una maravilla escucharte, tanto por lo que has dicho de la guerra como por lo que has dicho de la profesión periodística, que aunque yo ya no ejerza, pues la verdad es que comparto al 100% todo lo que comentas. O sea que muchas gracias. Este es tu canal, cuando quieras. Aquí solo pasan los grandes, ya te digo eso. Eh, Gracias, Juanjo, porque, bueno, tenemos que admitir que esta es una nueva forma de comunicación. Sé que han pasado por aquí compañeros que a mí me hacían un poco mantenerme al margen porque sé que son mucho, conocen mucho más que yo la zona. Para mí es un orgullo que me hayas llamado y si esta conversación sirve para que la gente aprenda un poco más de esta maldita guerra y del estado en el que se encuentra nuestra profesión, pues bienvenida sea. Te deseo muchos éxitos y gracias por la oportunidad. Seguro que sí. Y nada, sobre todo mucho cuidado si vuelves ahí para Ucrania. Cuidado, a cuidarse y sobre todo a sacar buenas noticias y buenos reportajes. Que Un seguro que lo abrazo. haces. Gracias. ¿Mm? Venga, gracias.